Hola, buenas noches a todos. Bienvenida, doctora Mariflor Díaz. La primera pregunta que le voy a hacer es si se debe de tomar PCR en toda mujer que va a entrar en trabajo de parto y en qué momento se debe de hacer y cada cuándo se debe de repetir. Algunos estudios han demostrado que entre el 15 y 25% de las pacientes obstétricas a término pueden llegar a salir positivas para PCR y hasta el 80% de estas pacientes pueden ser asintomáticas. Sabemos que la PCR pues, tiene una confiabilidad más o menos de unas 72 horas. Una paciente que se va a ingresar a hospitalización debe de realizar la PCR con al menos 72 horas de anticipación, y en el caso de las pacientes que ingresarán para partos no programados, pues se pudiera echar mano de las pruebas rápidas de antígenos. En el caso de las pruebas de anticuerpos, ahí la verdad es que estas no han demostrado gran utilidad, porque las pruebas de anticuerpos salen positivas hasta 7 días después del inicio de síntomas, cuando se empiezan a desarrollar anticuerpos IgM, y para en el caso de los IgG, pues estos se desarrollan hasta 14 días posteriores al inicio de síntomas. Entonces, en el caso de las pruebas de anticuerpos, estas no funcionan definitivamente para el caso de una paciente que va a someterse a algún procedimiento. En el caso el tratamiento antitrombótico, ¿cuál es el anticoagulante? ¿En qué momento se debe de usar? ¿A qué dosis los están manejando ustedes? Se ha visto que hasta el 20% de las pacientes pueden llegar a tener algún evento tromboembólico. En general, en el tratamiento de embarazo y COVID está incluida la terapéutica con heparinas de bajo peso molecular. En nuestra experiencia, pues la que utilizamos es la enoxaparina. En pacientes que no tienen algún factor de riesgo adicional, generalmente lo que utilizamos son dosis profilácticas, es decir, 40 miligramos al día. Y en pacientes que tienen algún otro factor de riesgo adicional, podemos utilizar incluso dosis calculadas de acuerdo a peso. Es 1 miligramo por kilo de peso al día. Y en pacientes de alto riesgo que además ya tienen algún otro factor como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en pacientes que ya tienen algún evento de trombosis previo, pues en estos pacientes hay que utilizar dosis terapéuticas. Hay que recordar que si en la paciente ya se piensa que vamos a interrumpir o se planea interrumpir el embarazo a corto plazo, pues esta se debe interrumpir la administración al menos 12 horas antes. Otra pregunta que es común es la vía del nacimiento. ¿Debe ser parto? ¿Puede ser parto? ¿Les debo dar cesárea para evitar una contaminación del bebé? ¿O dependiendo más bien del cuadro clínico y de la gravedad de su estado es lo que decide la vía del nacimiento? La vía de nacimiento se decide de acuerdo a indicación obstétrica. Aunque en los estudios iniciales se manejaba que la transmisión vertical no era factible, pues esto se ha ido modificando conforme se ha tenido mayor experiencia. Se determina que la transmisión vertical puede estar entre un 3, y hay algunos artículos incluso en México que reportan una transmisión un poquito más alta, pero esto es independiente de la vía de nacimiento. La mayoría de las guías mencionan que la vía de resolución dependerá de la situación obstétrica. Obviamente sabemos que en pacientes que están en etapas clínicas más avanzadas o que están bajo ventilación mecánica, pues la vía de resolución pues va a ser la vía cesárea. Pero en pacientes que están hemodinámicamente estables, que tienen una saturación de oxígeno pues bastante aceptable, por arriba de 90, pues podríamos darle trabajo de parto sin incrementar el riesgo de transmisión vertical. Se ha demostrado el virus en heces, se ha visto que en pacientes que han salido COVID positivas hasta el 50%, cuando se toma una muestra de las heces, pueden haber excreción viral. Pues aquí las únicas medidas recomendadas en general en la mayoría de las guías es que se haga una antisepsia exhaustiva y que obviamente se tapen con campos quirúrgicos la región anal. ¿Y qué opina usted del uso profiláctico de esteroides inductores de madurez pulmonar
en pacientes que tienen embarazos menores a 34 semanas con COVID? Si se espera el nacimiento a corto plazo dentro de los siguientes 7 días, se recomienda la administración de esteroides en embarazos entre 24 a 34 semanas, obviamente considerando en qué centro estamos y la viabilidad. Aquí lo que sí hay que tener cuidado nada más es con la comorbilidad de las pacientes. Por ejemplo, pacientes portadoras de diabetes. Bueno, pues si es una paciente diabética que está descompensada, pues a lo mejor con el uso de esteroides podemos descompensarla aún más. Y a lo mejor era una paciente que está cursando en este momento con una enfermedad por COVID leve y realmente no pensábamos resolver el embarazo a corto plazo y lo único que vamos a hacer es descompensarla. Hemos tenido algunas pacientes bajo estas circunstancias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos con la mujer ya cuando nació su bebé? En general, la recomendación es lactancia materna. No se ha visto excreción del virus a través de la leche materna, pero sí se recomienda con las medidas de protección hacia la madre, es decir, el uso de cubrebocas, el uso de mascarilla N95, el lavado frecuente de manos y el lavado del seno, el aseo del seno. Generalmente se recomienda que el bebé esté a más de 2 metros de distancia por lo menos y, bueno, en el momento del apego al seno materno, pues con estas medidas se puede llevar a cabo. Estamos teniendo muchísimas pacientes con depresión. ¿Qué están haciendo ustedes dentro de su protocolo para un seguimiento más específico, una pesquisa más dirigida a este grupo? Porque estamos teniendo cada vez más mujeres que se nos deprimen y quedan con un pánico y ya pasaron 6 meses y siguen empanicadas y no quieren salir, ¿no? O no quieren tocar al bebé inclusive. Pues mira, aquí una vez que están de alta en el puerperio, se les da un seguimiento vía telefónica, para ver pues cómo está la paciente, tanto en la evolución clínica de su estado de salud, y pues ahí podemos aprovechar para ver en la cuestión anímica. Yo creo que aquí podríamos echar mano de la telemedicina, llevando a cabo una evaluación psicológica a distancia para poder ayudar a este tipo de pacientes. ¿Qué mensaje nos dejaría usted, algo para llevarnos a casa de su experiencia? Pues básicamente que la presentación clínica de COVID en el embarazo, pues se da en sus 3 etapas. Se puede presentar desde una patología leve, una moderada, hasta una muy severa. La vía de resolución del embarazo, pues se debe definir en cuanto a una indicación obstétrica y de acuerdo a la estabilidad hemodinámica de la madre. No todas las pacientes se deben de interrumpir de manera inmediata. Yo creo que podemos, en algunos casos, estabilizar a la mamá y llevarla incluso hasta el término. Hemos tenido pacientes que pasan por la enfermedad y las egresamos y posteriormente resolvemos el embarazo de manera exitosa. Muchas gracias por aceptar y compartir con nosotros esta información tan importante. Muchas gracias, Salud. doctor.